Mi nombre es Alexis Torres Coutinho, estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y estoy cursando la materia de programación web. En este video vamos a hablar sobre los lenguajes de programación del lado del servidor. Nos vamos a enfocar en PHP, aunque no es el único lenguaje de programación, ya que existen muchos más como Ruby, Python, entre otros, que igual realizan la misma tarea que PHP. Son son lenguajes del lado del servidor que hacen función dentro de una página web o dentro de un sitio web. En este caso nos vamos a enfocar más en PHP. Vamos a ver qué es PHP, qué es un servidor, cómo funciona eh, un servidor dentro del lenguaje de programación, o cómo funciona una petición en el navegador. Todos esos puntos vamos a verlo en este video. Vamos a hablar igual sobre PHP. ¿Qué base de datos son más comunes para qué gestores de base de datos son más comunes para hacer uso con PHP? Vamos a ver todos esos puntos en este video. Primeramente vamos a hablar qué es la programación del lado del servidor. Cuando hablamos de programación del lado del servidor, o también se le puede conocer como desarrollo de backend, pues nos hacemos referencia a los scripts, es decir, los códigos que se ejecutan en un servidor, es decir, una PC o una computadora. ¿Cuándo pasa eso? Pasa cada vez que un usuario interactúa con una página web, es decir, el lado del cliente. Eh, Esto pasa cuando, por ejemplo, si nosotros realizamos una búsqueda en el internet, es ahí cuando la programación del servidor hace su trabajo. Porque al nosotros solicitar una información, el servidor nos devuelve esa información. Es decir, lo que buscamos nos da una respuesta. Pero para ello existen lenguajes de programación. Como mencioné al principio, puede ser PHP, Python, Java, Ruby, entre muchos más, los cuales funcionan como lenguajes para devolver esa información, pero los cuales permiten, es decir, hacer uso de bases de datos externas o internas. Pero vamos a ir viendo poco a poco. Primeramente, ahorita vamos a hablar qué es la programación del lado del servidor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un backend? Eh, pues es una parte o una rama del desarrollo web que se encarga de toda la lógica de la página web funcione. Es un conjunto de acciones que pasan de forma interior o interna dentro de una web. Es decir, que nosotros no lo podemos ver, solo sucede dentro del servidor o eh, de las páginas web. Para seguir hablando, ¿verdad?, sobre los lenguajes de programación del lado del servidor, vamos a ver cómo funciona una petición en el backend. Vamos a ver una imagen que vamos a ver plasmada en la pantalla, la cual va a ser representación del funcionamiento de una petición, el cual va a estar dividido en tres capas. Primero, la capa de presentación, una capa de negocio y la tercera capa que va a ser la capa de datos. En la primera capa vamos a tener los clientes, en la segunda capa el servidor de navegación y en la tercera capa el servidor de base de datos. En la primera capa vamos a poner un simple ejemplo. Si nosotros al entrar al navegador
y escribimos en la barra de direcciones la URL que nosotros queramos, por ejemplo, vamos a decir nuestra página web que creamos, si ponemos eso, vamos a hacer una petición a esa URL. Entonces Google, en este caso, es decir, en nuestro navegador, perdón, va a hacer el siguiente proceso. El navegador hace una solicitud del servidor pidiendo la información de esa URL que pusimos. Pero gracias que el código esté escrito por backend, entonces devolverá ese contenido específico de esa URL. Es decir, nos va a aparecer nuestra página que agregamos o que pedimos. Es decir, la de nuestro, por ejemplo, de Calzados Arrasate. Como segunda capa o segundo paso, pues el servidor de navegación pues va a consultar a las bases de datos que devolverán la información solicitada. Es decir, podemos buscar información sobre catálogos o alguna información referente a nuestra página. Entonces va a buscar dentro de las bases de datos esas consultas para que devuelva la información solicitada. Entonces lo que hace el servidor es pedirle a la base de datos que solo devuelva los resultados correspondientes a esa consulta. Si nosotros pedimos catálogos, pues el servidor le va a pedir a la base de datos que devuelva solo esa información sobre los catálogos. O si pedimos ofertas, igual. Entonces, en la tercera capa, cuando ya finaliza la consulta de datos, el programador del lado del cliente, frontend, se debe de encargar de plasmar esa información en archivos HTML, CSS y JavaScript. Pues vamos a ver esa imagen, ¿no? La que les comento, donde explicamos esos 3 pasos. Pues este proceso siempre va a ocurrir con cada enlace que nosotros como usuarios, cuando interactuemos en una página web. Es decir, cuando el usuario interactúe con una página web. Este proceso va a ocurrir siempre. Porque va a pedir una consulta, va a realizar una búsqueda. El navegador va a buscar dentro de la base de datos una información sobre lo que se le pide. Y pues va a darle un resultado. Entonces, todo esto es lo que permite crear páginas web dinámicas y funcionales. Porque siempre nos van a dar respuestas a lo que buscamos. Y pues para eso sirve un servidor. Entonces ese es el funcionamiento que tiene un servidor. Vamos a hablar ahora sobre PHP. ¿Qué es PHP? Es un lenguaje de programación que sirve para desarrollar aplicaciones para la web o al igual crear páginas web. PHP pues es definido como un lenguaje del lado del servidor porque se aplica en la programación que tiene lugar en el servidor web. Este es responsable de ejecutar las aplicaciones o igual los sitios web. Si hablamos de PHP, pues es muy utilizado en todas las plataformas o en las más comunes, por decirlo, WordPress o inclusive nuestra plataforma de Moodle. ¿Por qué se dice eso? Porque cuando realizamos nosotros una búsqueda, este nos da una respuesta. Es decir, cuando nosotros buscamos una calificación de alguna materia, este nos da una respuesta. ¿Por qué? Porque hace uso de PHP. PHP con el servidor hacen uso de bases de datos, sea externa o interna, para que cuando el usuario realice una búsqueda en el navegador,
el servidor haga uso de la base de datos y dé una respuesta a la petición que se realizó. Simplemente. Algunas de las bases de datos que se usan para PHP es MySQL, Oracle, Interbase, SQLite o Sybase. Son algunas de las bases de datos que se pueden hacer uso. Entonces, para concluir, el uso de PHP en el servidor pues es para darnos dinamismo a las páginas web. Es decir, porque para que nos aparezca, para que nosotros realicemos una consulta, tiene que trabajar internamente para darnos una respuesta. Y esto sea más rápido y no sea tan lento. Porque se va a ir aguardando en el código HTML toda la información. Y para cuando el usuario pida algo resulta, este le dé una respuesta. Entonces, por el tiempo, esto sería todo. Muchas gracias. Fue una explicación corta, pero creo que es entendible. Gracias.